El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Teología para Todos, a nuestro quinto programa Teología para Todos, este curso de religión multimedia. Bienvenida, queridísima Mónica, gracias por tu ayuda en este programa, gracias por toda tu colaboración también en el curso que impartimos por internet. Bueno, gracias a vos, y es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, y cuando digo con ustedes, es con ustedes en casa también, ¿eh? Bueno, y hoy vamos a tratar sobre el origen del hombre y el origen de la vida. Quizá nos recuerden el programa pasado, terminamos hablando de la fe, de esta virtud sobrenatural. Continuaremos hablando y profundizando sobre esta virtud sobrenatural más adelante. Pero estamos en el marco, aprovecho para ubicarlos un poquito, de la teología dogmática, y dentro de la teología dogmática estamos con los primeros artículos del credo. Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Entonces hemos hablado en los programas anteriores sobre la existencia de Dios, y ahora estamos hablando de Dios creador. Y por eso hoy vamos a hablar del origen de la vida y vamos a hablar del origen del hombre. Dos temas muy interesantes. Entonces, Dios es el origen de la vida. Incluso en una hipótesis evolucionista, el cosmos se rige por una serie de leyes, lo hemos visto, y estas leyes tienen como autor a nuestro Padre Dios creador. Y esto no es una conclusión meramente teológica, no solo filosófica, también los mismos científicos llegan a esta conclusión. ¿Por qué no nos lees, buena Mónica, lo que nos dice el biólogo soviético Oparin? Alexander Oparin, es verdad, en la cuarta conferencia internacional sobre el origen de la vida, en el año 1973, reconoció que el origen de la vida no es ocasional, se ajusta en todo a las leyes de la naturaleza. Muy bien, y en el mismo sentido, Stuart Mill dice, las leyes de la naturaleza no pueden por sí mismas ofrecer una explicación de su propio origen. Muy bien. También John B. Haldane, ¿no? Profesor de la Universidad de Cambridge, afirma que el origen de la vida es imposible sin un ser inteligente preexistente. Muy bien. Esto lo venimos diciendo ya hace unos cuantos programas y queremos seguir reafirmándolo. En el cosmos vemos un orden extraordinario. Parece ser que el paso de las micromoléculas a las macromoléculas se realiza según unas reglas y leyes. Según dicen los entendidos, la base de la vida está en los ácidos nucleicos y aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos son los componentes de las proteínas, y las proteínas son como los ladrillos de las células. Bueno, la complejidad de la proteína, lejos de ser un desorden, es un orden supremo que manifiesta también esta mente ordenadora, este legislador que nos ha dado estas leyes. La vida y la evolución tienen un sentido, no es un puro azar. Del azar lo que surge es el caos, el desorden. Las leyes de la naturaleza no pueden generarse por la mera casualidad, ¿no? Y lo hemos dicho unas cuantas veces, reconocer la existencia de las leyes en la naturaleza y no preguntarse por el origen de ellas es quedarse a mitad de camino. No se sabe bien cuándo es el origen del cosmos, pero pareciera que fue hace 3.000 millones de años. Comenzó, pareciera, de una manera muy elemental, y poco a poco fue evolucionando hasta que llegamos al hombre,
que es la suprema manifestación de la vida en la Tierra, que es muy posterior al origen del cosmos. Ya lo veremos, ¿no? Si el cosmos tiene 3.000 millones de años, el hombre no se sabe bien, pero podrían ser 3, 4, 5, 7 millones de años. Entre 3.000 y 7, la diferencia, ya veremos, es enorme. ¿Qué vamos a decir del origen del hombre? Bueno, Richard Leakey, vemos allí su foto en la revista Time, un científico norteamericano. Él descubrió en Tanzania, cerca del lago Rodolfo, en las fronteras con Kenia, unos restos humanos que datan de hace unos 2.500.000 años. Donald Johanson, en noviembre del año 74, descubrió el más antiguo y completo y mejor conservado esqueleto perteneciente a los antepasados del hombre, ¿no? Y a este homínido bípedo de 3,5 millones de años de antigüedad se lo bautizó con el nombre de Lucy. Yo le pediría a Mónica que me leas la próxima, en la cual Maeve Leakey, que es esposa de Richard Leakey, ¿no?, también hizo un descubrimiento. Ajá. Ha descubierto en Kenia un homínido del Australopithecus anamensis de 4 millones de años de antigüedad. Se le considera el padre de Lucy. Bien, entonces por eso les decía que el hombre llega en la historia del cosmos muy posteriormente desde su inicio. Y aquí hay un ejemplo que realmente es muy didáctico y muy interesante, porque vamos a comparar la historia del cosmos con un año calendario, ¿no? Y en el primer día del año calendario vamos a poner el origen del cosmos, que sería el Big Bang, ¿no? Entonces, toda la historia del hombre en el cosmos ocuparía tan solo el último minuto del 31 de diciembre de este hipotético año en que cada día equivaldría a 50 millones de años. Por lo tanto, como vemos, el tiempo que tenemos nosotros los hombres en la historia de todo el cosmos es muy poco, es muy reciente. Cristo nuestro Señor aparecería el 31 de diciembre a las 11 horas, 59 minutos y 50 segundos. La verdad que es muy linda esta comparación, ¿no? Sabemos nosotros que narra, la Biblia nos cuenta la creación, lo hace de un modo didáctico. La Biblia no es un libro de ciencias, es un libro que pretende dar un conocimiento, una catequesis, y por eso habla de un modo simbólico. Y nos habla la Biblia de cómo creó Dios al primer hombre con un cuerpo material y también le infundió un alma espiritual e inmortal. Es necesario admitir una especial intervención de Dios cuando vemos que el hombre es espíritu. El cuerpo puede venir por evolución, pero no el alma, que es espiritual. De la materia sale materia. No puede evolucionar de tal manera que llegue a convertirse en espíritu, como leía también, y lo dice de una manera muy graciosa el padre Loring, dice: uno de un huevo de una gallina espera un pollito, no un árbol, un pino, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces la materia no puede generar espíritu. Entonces el alma humana ha sido infundida por Dios en el momento de la concepción, ¿no? Y cuando le habla el libro del Génesis, habla de esta manera, dice que Dios, soplando aquel barro, habría infundido el alma. Bien, entonces nunca el espíritu, repetimos, puede venir por la evolución de la materia. El salto de la materia al espíritu solo puede darse por la intervención de Dios. Entre el mono y el hombre hay un verdadero abismo. Bien, este abismo es la inteligencia, la razón que tiene el hombre. La inteligencia es de orden espiritual. En este sentido, el premio Nobel de Medicina, John Eccles, en su prólogo
en el libro Las fronteras del evolucionismo, nos decía, querida Mónica... Cada alma es una nueva creación divina. Me permito decir que ninguna otra explicación es sostenible. Ninguna otra explicación es sostenible. Bien, la Iglesia siempre ha enseñado que el alma humana es espiritual y que solo puede existir, solo puede haber sido creado por Dios. Que no es posible que por generación, por evolución, haya venido de un animal inferior en dicha evolución. Según la fe católica, el alma humana ha sido creada inmediatamente por Dios. Y en este sentido, el Papa Pío XII, en su encíclica Humane Generis, se detiene a explicar esto que veremos con bastante detenimiento en algunos textos. Bien, con todo, uno puede llegar a admitir que Dios pudo haber tomado un mono, un animal, o pudo haber tomado barro, como dice la Escritura, pero el paso, digamos, de mono o de barro o de cualquier tipo de materia que Dios haya tomado a ser un ente espiritual exige justamente una especial intervención divina. Un cuerpo animal no es más digno que un pedazo de barro para percibir el soplo espiritual de Dios. O sea que en la historia bíblica de la formación del primer hombre, lo que se quiere destacar es que el hombre proviene de Dios. Y esto está muy claro. Bien, la intervención de Dios en la infusión del alma espiritual se explica en la Biblia con estas palabras que decíamos recién. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios creó al hombre a imagen suya. Y es justamente el hecho de poseer un alma espiritual, un alma inmortal, como veremos en el próximo programa, lo que nos ayuda, lo que nos asemeja especialmente a nuestro Padre Dios. Quizá pueda ser bueno hacer un paréntesis y aprovechar para darle gracias a Dios por la creación en general, por la creación del hombre en particular y por la creación personal de cada uno, porque Dios no tenía ninguna necesidad, ninguna obligación de crear nada, de crear a nadie, y sin embargo justamente por su infinita bondad nos creó, y también nos creó a nosotros. Por eso, Dios mío, bueno, gracias por habernos traído a la existencia, gracias por darnos esta posibilidad de vivir este tiempo en la tierra y, Dios mediante, es lo que esperamos todos, poder alcanzar la bienaventuranza del cielo. Bien, entonces, el alma significa el principio espiritual del hombre. El llevar en sí la imagen y semejanza de Dios lo debe el hombre fundamentalmente, lo decíamos, a esa alma espiritual que está dotada de entendimiento y dotada de voluntad. El hombre es la cumbre de la creación por haber sido justamente hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios le dio la potestad, el gobierno de toda la creación, la responsabilidad justamente de que esa creación se siga desarrollando. Dios ha dado al hombre la responsabilidad de ser de alguna manera cooperador suyo en la obra de la creación que tenemos que tratar de cuidar y de mejorar, ¿no? Bueno, la evolución del universo y de la vida llegó un momento en que, superando las energías materiales y vitales inferiores, apareció en la Tierra una energía de una calidad eminentemente superior, que es la energía psíquica humana. En este sentido, quizá pueda ser bueno recordar que Charles Robert Darwin, que es el que crea esta teoría de la evolución, que hoy por hoy muchos científicos la van desechando, ¿no? Pero Darwin no era materialista. Darwin afirmaba que efectivamente en esta evolución existe un ser superior que fue quien realizó esas leyes de la evolución, que es el creador, Dios. De hecho, Darwin se enoja con Marx en el año 1880 cuando le dedica su libro El Capital por tener una visión completamente materialista, cosa que Darwin no tenía. Darwin no era un materialista. Darwin creía en Dios. De hecho, él, antes de dedicarse a la ciencia, tuvo su proyecto, digamos, de vida eclesiástico, religioso. Bueno, entonces, desde la fe y la filosofía no hay inconveniente en admitir la teoría de la evolución, en el sentido de que hay una evolución de todas las cosas. Lo que sí es un error
lo hemos dicho y lo volveremos a decir, es que pretender que la materia haya evolucionado en espíritu. La teoría de la evolución no elimina la necesidad de una inteligencia ordenada, no elimina a Dios. De hecho, lo volvemos a repetir, admitir el orden de este mundo y no preguntarse por su causa es como encontrarse un televisor en lo alto de la montaña y atribuirlo a la mera casualidad, ¿no? O sea, que todo este orden, todo este concierto que existe en el macrocosmos, en el microcosmos, se debe a esta mente ordenadora, a este legislador que es nuestro Padre Dios. Bueno, avancemos un poco. Entonces, el Génesis, lo decíamos, es una narración simbólica del origen de la humanidad. De todas maneras, lo que se dice en la Biblia es verdad y además tiene grandes coincidencias justamente con la ciencia, aunque el autor sagrado no haya querido hacer ciencia propiamente dicha, sino dar una enseñanza. Bien, esta imagen del soplo del que venimos hablando significa que el hombre recibió de Dios algo que lo convirtió en un hombre, ¿no? Y este es el verdadero privilegio que tiene el hombre, reside justamente en que es imagen de Dios y además que es hijo de Dios. No solo, digamos, es una criatura, no solo el hombre, digamos, es un ser racional, sino que además Dios lo ha elevado al carácter de hijo suyo. Y esto realmente también es para agradecer, esta paternidad divina, esta filiación completamente inmerecida por parte del hombre. Bueno, ese algo nosotros le llamamos alma, y cuando dice que Eva era una costilla de Adán, quiere decir que la mujer es de la misma naturaleza que el hombre, por lo tanto tiene la misma dignidad, en fin, los mismos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo volvemos a repetir, la formación de la mujer de la costilla del varón quiere expresar que la dignidad de aquella es igual a la de este. ¿Qué nos dice Mónica, si sos tan buena, por favor, leernos lo que dice Pío II en la encíclica Humanae Generis? Sí, promulgada en agosto de 1950. Dice que la Iglesia deja la doctrina de la evolución como una cuestión abierta, mientras las especulaciones se limiten al desarrollo del cuerpo humano a partir de otra materia viviente ya existente. Muy bien. Entonces, ¿es posible que el hombre y el mono actual vengan de un tronco común? Puede ser. Es poco probable, pero puede ser. Lo que es evidente es que el hombre es mucho más que un animal. Y prescindir de la vertiente espiritual del hombre es una versión totalmente equivocada de lo que realmente es el hombre. En el hombre hay un alma espiritual que no puede venir de la evolución de la materia, sino por creación de Dios. El hombre es algo más que el resultado de una mera evolución biológica. Bien, por simple evolución no es posible franquear el abismo que existe entre el reino animal y el hombre. De hecho, no hemos visto que nunca, digamos, una piedra, una planta o un animal haya evolucionado para convertirse en otra especie siquiera. El primer hombre no es ni pudo ser el resultado supremo de la evolución animal. Dios está en el origen del hombre y sin su acción especialísima el hombre no hubiera llegado a existir. Bien, en efecto no puede ser superior la causa que lo produce. De una piedra no puede salir una flor. Hace falta una semilla y la semilla tiene esa vida interior que es lo que hace surgir la flor. La piedra en cambio no. O sea que nadie da lo que no tiene, la materia nunca puede generar el espíritu. Que lo espiritual es producido por la materia desde el punto de vista de la lógica es inadmisible. Si el alma no puede venir de la materia, su existencia solo se explica por la intervención creadora de Dios. Que las almas son inmediatamente creadas por Dios es un punto de vista que la fe católica nos impone. ¿Y qué nos dice entonces también la Humanae Generis, Mónica? Sí, expresa que la fe católica manda a defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Exactamente. Bueno, un tema debatido, en fin, por los teólogos, es si fue un hombre y una mujer individualmente o fue un grupo de personas las que creó Dios, ¿no? Todo parece indicar que efectivamente fue una sola persona, es un solo varón, una sola mujer, no un grupo. Y esa teoría que se llama poligenismo, el hecho de que hayan sido muchos. Entonces, esta teoría de alguna manera contrasta con la teología del pecado original, ¿no?
De hecho, el sumo pontífice Pío XII la aclara hablando de esta cuestión y dice lo siguiente. Te pediría, Mónica, que lo leyeras. Dice así: mas cuando se trata de otra hipótesis, la del llamado poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles no pueden abrazar la sentencia de los que afirman que después de Adán existieron en la tierra verdaderos hombres que no procedieron de aquel como del primer padre de todos por generación natural, o que Adán significa una especie de muchedumbre de primeros padres. No se ve por modo alguno cómo puede esta sentencia conciliarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia proponen sobre el pecado original, que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo Adán y transmitido a todos por generación. Yo creo que se entiende, o sea que efectivamente Dios habría creado un hombre y una mujer. Ese hombre y esa mujer fueron los que desobedecieron a Dios, ¿no? Y por esa desobediencia, por ese pecado de soberbia, merecieron, digamos, la expulsión del paraíso y merecieron también ese pecado original que de alguna manera heredamos todos. Todos nacemos con el pecado original, salvo nuestro Señor Jesús y la Virgen Santísima, todos heredamos este pecado. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Quizá no sea justo. Y bueno, a veces también los padres que tienen una gran fortuna y que la pierden de alguna manera, en fin, los hijos perdieron la fortuna que tenían sus padres y no tienen al final ninguna herencia. Bueno, si no hubiera habido pecado original, quizá nosotros también hubiéramos podido gozar de todos los dones, todos los regalos, también los llamados dones preternaturales, pero por este primer pecado de Adán y Eva, ya hablaremos de esta cuestión, al final hemos caído en esta falta. Y ya lo veremos cuando hablemos de los sacramentos, con mucho detenimiento, cómo recuperamos la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza con el bautismo, que nos lava justamente del pecado original. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ahora, en el próximo programa, vamos a hablar un poquito del alma humana. En este quinto programa, intentamos mostrar dentro de la creación, bueno, cuándo llega el hombre al mundo, cómo el hombre llega justamente por un especial querer de Dios, y que el hombre tiene una diferencia esencial con todos los demás animales que existen en la creación. Hay que agradecer a Dios entonces este verdadero privilegio de los hombres, y nosotros, cada uno personalmente, creo que puede hacer su acción de gracias y decirle, bueno, Padre Santo, gracias por la creación, gracias porque yo estoy aquí en la tierra. Bueno, nos despedimos. Será Dios mediante hasta el próximo programa. Ya les digo, hablaremos de el alma humana. Muchas gracias por todo. Mónica, Dios mediante, hasta la semana que viene. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.